Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de El Método. El Método fue un bestseller en el año 2005 escrito por Neil Strauss, también conocido como Style. Es el libro que volvió a unos tipos medios raros que escribían sus experiencias con mujeres en foros secretos a volverse unas superestrellas con programas de televisión. In tonight's battle, Mitch the Protégé takes on Derek aka Cajun in a 3-round contest at My Cottage. La influencia de este libro fue tal que se formaron academias de seducción por todo el mundo. El libro principalmente se da en Los Ángeles en una mansión llamada Proyecto Hollywood, donde vivían un grupo de seductores que usaban distintos apodos. Sin embargo, la historia comienza cuando Style vuelve a la mansión después de un tiempo y la encuentra completamente en ruinas. Las puertas destrozadas, las paredes abolladas por los puños, floreros o algunos teléfonos. Mystery se encontraba llorando en medio del salón, vestido con una bata de seda dorada, con el pecho pálido descubierto y los calzoncillos grises. Amenazando con quitarse la vida, sus ataques de ira habían dejado la casa prácticamente en ruina. Todo era una escena de una película de terror. Herbal, uno de los integrantes de la casa, se había refugiado en una de las habitaciones de un hotel temiendo por su vida. El lugar ya estaba vacío, los sofás y los cojines descoloridos que cubrían el suelo del salón olían al sudor de los fluidos corporales de numerosos hombres y mujeres. La alfombra blanca se había tornado gris bajo el constante ir y venir de las perfumadas jóvenes que visitaban la casa. En el jacuzzi flotaban colillas de cigarrillos y condones usados. No había nadie más en la casa, por lo que Style era el único responsable por la vida de Mystery. Primero lo sedó, antes de que su estado empeorara. Luego lo envió al Centro de Salud de Hollywood, un feo edificio de hormigón que estaba rodeado de vagabundos, indigentes y travestis, y ahora Mystery era uno de ellos. Después de horas de espera y varios intentos de escape por parte de Mystery, una médica los atendió. Ella era sorprendentemente guapa para estar en un lugar como aquel. Mystery, en su inmensa agonía, le dijo a la médica: «Sé exactamente lo que tengo que decir y hacer para que usted se sienta atraída por mí. Todo está en mi cabeza, cada regla, cada paso, cada palabra. Pero no puedo hacerlo. Ya no. En otro lugar, en otro momento, y usted hubiera sido mía». Sí, claro que sí, asintió ella de forma paternalista, pero ella no lo sabía. Aquel gigante llorón era un maestro de la seducción. Bien, yo leí el libro El Método en el año 2008 y esta fue la parte que más me había quedado grabada. Este es un libro un tanto distinto de todos los que vine dando anteriormente, porque más que ser un manual es una novela basada en hechos reales desde la perspectiva de Neil Strauss. Fue a partir de este libro que se publicó el Mystery Método, que es básicamente toda la teoría de esta historia. En el Método, luego hace un retroceso y relata la historia de Neil Strauss, quien era una especie de nerd, un tanto feo según lo describe, escritor de la revista Rolling Stone y con muy poco éxito con las mujeres, diría que casi cero. En el libro cuenta que cuando era un niño no era un chico muy popular, sino que todo lo contrario. Cuenta que jamás tuvo una novia durante la secundaria, ni siquiera una cita. La experiencia sexual más cercana que tuvo en la secundaria fue con una chica borracha que se le entregó. Sin embargo, él estaba tan paralizado que no pudo hacer nada. Durante la universidad eligió entrar a una de las que la mayoría fueran mujeres porque los números iban a estar a su favor. Sin embargo, no logró acostarse con ninguna de ellas. Me cuenta de que tuvo muchas historias de que terminaba con muchas mujeres en su departamento a las 2 a.m. borracho y aún así sentía una gran barrera en las que no podía besarlas o era rechazado. El momento en que cambió su vida con las mujeres fue en sus últimos años de la universidad, cuando un amigo le presentó a otro chico llamado Dustin. Este chico no era ni muy lindo ni muy atractivo. Tenía pelo largo, nariz grande y una camisa extravagante, el cual mostraba el pecho. Neil lo calificaba un 5 o 6 máximo de atractivo. Cuando fueron al club, Dustin preguntó: ¿hay algún rincón oscuro por acá? Neil con extrañeza le pregunta: ¿por qué querés un rincón oscuro? Y Dustin responde: para llevarme chicas ahí. Neil, creyendo que Dustin estaba siendo arrogante, le señaló un rincón al que podía ir. Dustin comienza a caminar y hace contacto visual con una chica al otro lado del lugar. Separa a la chica de su amiga y la lleva a un rincón oscuro que Neil le había señalado. Se besa con ella y se vuelve a separar sin intercambiar palabras. Ahí es cuando toda la realidad que Neil creía se derrumba en pedazos. Fue a partir de entonces que comenzó una amistad con Dustin y lo veía hacerlo eso una y otra vez sin saber cómo lo hacía. Neil simplemente fallaba. Comenzó a comprar muchos libros sobre cómo flirtear y seducir, pero ninguno le dio resultado. Luego alguien le mostró un documental llamado La Guía del Ligue, sobre cómo conquistar mujeres,
escrito por docenas de los llamados Pickup Artists, que intercambian información de forma gratuita online. Libros como El arte de la seducción de Robert Greene, que a mí tanto me disgustó, eran clásicos libros de lectura de la comunidad. Todos ellos llevan nombres extraños tales como Mystery entre ellos, y fue así que su siguiente paso era encontrarse con estos tipos. A partir de acá cuenta cómo fue evolucionando su relación con Mystery, cómo imaginárselo como un tipo que debía tener una vida al estilo Playboy, aún vivía con su madre. Cuenta cómo surgió el proyecto Hollywood y cómo fue creciendo. También menciona historias con Tom Cruise, Britney Spears, Paris Hilton, Heidi Blythe y Courtney Love. En lo personal había leído artículos y conocí personas que conocieron gente que había estado en el proyecto Hollywood y afirman que no todo lo que Neil Strauss relata fue de tal forma. Sin embargo, es un libro interesante de la transformación de un hombre que pasa de sapo a príncipe y se sumerge en el mundo de los pick-up artists, el cual Neil Strauss critica bastante, incluso formando parte de eso. Eso es todo y espero que les haya gustado. Aquellos que leyeron el libro, dejen su comentario acerca de qué les pareció. Hasta la próxima.